Que Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente estar en la casa del Señor compartiendo la palabra del Señor. Qué gusto verlos nuevamente. Hemos tenido la semana pasada, estuvimos allá en la iglesia, tuvimos una semana con jóvenes allá en la iglesia de Jersey City High. Estuvimos por allá compartiendo y la pasamos muy bien con los muchachos de allá, con la comunidad de allá. Muy contentos de compartir la palabra del Señor. Y en esta oportunidad pues tenemos la posibilidad de estudiar la palabra. Estaba escuchando los testimonios, estaba escuchando por acá agradecimientos, estaba escuchando a algunos de ustedes hablando como de, contando, ¿no? Testificando y hablando acerca de situaciones particulares que todos tenemos que enfrentar, ¿cierto? Porque así es la vida. De hecho, mañana le quiero invitar para que pueda allá en el programa Conectados, en la radio vamos a estar hablando acerca de resiliencia y vamos a estar hablando de cómo enfrentar problemas personales. Y me acordé de una historia de un hombre que vivía en una comunidad. Era un hombre que tenía un local comercial, tenía su casa y un local comercial, y llegaron a ofrecerle dinero para comprar su casa. Le dijeron: mire, unos inversionistas, queremos que usted nos venda su casa porque vamos a construir aquí un centro comercial. Y usted tiene este local comercial acá, y si construimos eso, usted va a quebrar. Entonces andamos comprando todas las casas, como están haciendo por aquí, ¿verdad? En algunos lugares que compran todo, botan y construyen un gran edificio. Ellos querían hacer algo similar, pero era algo comercial. El señor, que tenía un afecto, ¿verdad? Algo que lo movía, tenía algo... no quería vender su propiedad. Le dijo: mire, yo no quiero vender mi propiedad. La propiedad mía es una herencia y yo quiero conservar mi propiedad. Mi negocio es mi hogar, no lo quiero vender, no está en venta. Los señores le dijeron: bueno, se va a arrepentir si usted no nos vende esto, porque vamos a construir y su local comercial va a desaparecer. Pasó el tiempo, comenzaron a construir. Nuevamente llegaron, tocaron la puerta, le dijeron: señor, venimos a darle la segunda oportunidad. ¿Quiere vendernos, sí o no? No, no quiero vender, quiero quedarme con mi local comercial acá, quiero quedarme con mi casa. No, mi casa, mi propiedad no está en venta. Bueno, los señores se fueron y pronto comenzaron ya a desarrollar todo, construyeron prácticamente el centro comercial. Volvieron a aquel lugar, ¿verdad? Pero antes de llegar a la casa del Señor, comenzaron a poner ya por todo lado, ¿verdad? Gran apertura, promociones, las mejores ofertas de la ciudad van a estar en ese centro comercial. Y comenzaron a rotular todos los locales comerciales, ¿verdad? El Señor, obviamente, imaginen ustedes, no sé usted qué hubiera hecho en toda esa situación, su casa en medio de todo aquel centro comercial, ¿verdad? Como una película por ahí de Disney, que está la casita ahí pequeña, ahí en medio de todo aquel centro comercial, su casa estaba ahí. El Señor salió hace un momento y vio alrededor todo aquello que estaba rotulado. El Señor entró a su casa, tomó una manta y escribió algo, tomó unas pinturas y escribió, y puso afuera, en la entrada del local, ahí puso: entrada principal al mall. ¿Se imagina usted? Bueno, hay que tener astucia ante las situaciones adversas de la vida, ¿cierto? Y todos en algún momento atravesamos una situación particular, y esa muchas veces hace que nosotros saquemos lo mejor. Vamos a orar para que Dios nos dé a nosotros la sabiduría para tomar decisiones aún en medio de las situaciones complicadas de la vida. Amado Padre, te queremos agradecer en esta hora por tanto amor. Señor, te agradecemos porque tus bondades son grandes, enormes, Señor. Son innumerosas, Señor, tus bondades para nosotros. Te queremos agradecer, Señor, porque tú has tenido un cuidado especial de nuestras vidas. Y si estamos aquí ha sido por tu gracia y por tu misericordia. Consolida en nuestros corazones el deseo de hacer tu voluntad y ayúdanos a perseverar, Señor, a ser fieles, Señor, a mantenernos, Señor, fieles a pesar de las adversidades de la vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías. Vamos a estudiar un texto que encontramos en el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 6 de Isaías. Vamos a estudiarlo en esta oportunidad. La palabra del Señor, Isaías, el capítulo 6, versículo 1, dice, el texto bíblico dice: en el año que murió el rey Usías. Noten ustedes que aquí hay una referencia muy interesante, a pesar de que no vamos a hablar específicamente del libro profético de Isaías, ¿verdad? Sí vamos a utilizar esto como un marco de referencia. ¿Por qué?
porque es importante comprender por qué Dios le estaba hablando, se le apareció en esa visión a Isaías, a ese joven Isaías, en ese momento. Nos marca un hecho histórico, el hecho de la muerte del rey Uzías. Estamos hablando más o menos del año 740, 739 antes de Cristo. Ahí más o menos Uzías había reinado en Judá por unos 52 años. Había tenido un reinado muy extenso. Pero ¿qué pasó en ese periodo? En ese periodo, en la muerte del rey Uzías, Tiglat-Pileser III, que era el rey, venía gobernando prácticamente todos los pueblos del Asia Menor, por ahí ese sector de ahí. Estaban ahí gobernando y estaba ahí reinando y estaba con su ejército, los asirios, poderosamente estaban tomando el control prácticamente de todo el mundo. Y aquí Dios se le aparece en una visión a este joven, a Isaías, para hacerle comprender algo. Primeramente, lo que quería hacerle comprender era que a pesar de todo lo que estaba experimentando y todas las amenazas que iba a sufrir Judá a manos de aquel rey que venía oprimiendo todos los pueblos, todas las naciones del mundo, Dios tenía el control. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, a pesar de que en apariencia la protección divina de Dios se había alejado del pueblo. No porque Dios lo había querido así, sino porque el pueblo se había alejado de Dios. Y esa es la realidad que ocurre cuando precisamente el ser humano se aleja de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos apartamos también de la cobertura divina. No es Dios el que se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos vamos alejando paulatinamente de Dios. Y aquí Isaías, que venía dando un mensaje de amonestación, un mensaje de reprensión al pueblo de Israel. Él era el que venía reprendiendo al pueblo de Israel por los actos que el pueblo estaba cometiendo. El pueblo de Dios se había alejado, estaba viviendo en abominación, estaba viviendo lejos de su Dios. E Isaías estaba siempre haciendo referencia a eso, ¿ok? Entonces, en ese contexto, en ese marco histórico, es ahí donde se desarrolla lo que vamos a estar leyendo en esta oportunidad. Capítulo 6, versículo 1 dice que en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, como dice, alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Noten ustedes acá, el Espíritu de Profecía dice que Isaías estaba orando en el templo. Y en ese momento fue cuando tuvo esa revelación. ¿A quién vio aquí? ¿Qué fue lo que vio aquí Isaías? Vio al Señor. Dice que estaba, noten ustedes los detalles que da. Dice, estaba sentado en un trono alto, sublime. Había gloria. De hecho, esta visión también, algunos otros profetas también en algún momento la tuvieron. Micaías, Moisés incluso vio también la presencia del Señor. Ezequiel, Daniel, Juan, ¿verdad? Juan, el discípulo amado, también tuvo la posibilidad de ver al Señor en esa dimensión. Aquí Isaías lo está viendo sentado en un trono alto, sublime. Y dice que el borde de sus vestiduras llenaban el templo. Las vestiduras del Señor. Y aquí comienza a ver algunos detalles. Dice acá, el capítulo 6, versículo 2 dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Eso es lo que dice el texto bíblico. Y aquí Isaías comienza a decir que esos serafines que estaban allí en la presencia del Señor, 2 cubrían su rostro, 2 sus pies, y con 2 alas volaban. Y aquí dice que escuchó también uno de los serafines que comenzó a decir, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Eso fue lo que comenzó a escuchar Isaías. Y en ese momento, dice el texto bíblico, que se estremecieron las puertas al escuchar la voz de aquel serafín que estaba allí diciendo eso. E Isaías
entró en conciencia que estaba en la presencia de Dios, que estaba en la presencia del Dios de Israel, estaba en la presencia del Santo, del gran yo soy. Y él dijo: ay de mí que soy pecador, ay de mí que tengo labios inmundos, ay de mí que vivo en un pueblo inmundo, en una nación inmunda que se alejó de Dios. Noten ustedes acá que Isaías lo que estaba reconociendo era su condición de pecador. Ahora, aquel Isaías que era el que señalaba a la gente de su pecado, ahora frente a la presencia de Dios, él estaba entendiendo que también él era un pecador. Porque nosotros ante la presencia de Dios somos eso. Somos seres pecadores que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Ay de mí, decía aquel hombre, aquel joven, soy inmundo de labios. Y dice que en ese momento uno de los serafines que estaba allí, ¿qué hizo? Voló hacia donde estaba Isaías. Y dice que tomó con un carbón encendido, con una tenaza, y vino, ¿y qué hizo? Lo puso en sus labios, dice el texto bíblico. Lo puso, voló, dice el capítulo 6, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vea lo que hace Dios con el ser humano. Dios hace dos cosas. Número uno, aquí el ángel lo que hizo fue quitó la culpa de aquel hombre. Porque Dios quita la culpa del ser humano. Dios no quiere que nosotros carguemos con la culpa del pecado, porque el pecado trae culpa. Cuando nos presentamos delante de Dios, nos presentamos con culpa, porque nos sentimos indignos delante del Rey de Reyes. Dios quita la culpa y dice: no solamente te quito la culpa, te quito la carga de la culpa, no quiero que cargues con la culpa, también te limpio del pecado. Y eso es lo que hace Dios con el ser humano. Dios no solamente quita el pecado, sino que también limpia el pecado. Y eso es maravilloso. ¿No es eso una muestra maravillosa del amor de Dios? Que Dios no solamente nos quita esa culpa, o sea, Dios nos repara, porque cuando la culpa desaparece, reparar nuestras vidas. Porque es triste cargar con la culpa, es triste. Y yo conozco gente, yo he hablado con gente que dice: mire, Hugo, durante tanto tiempo, tantos años, yo con mi pareja le fallé y ella no lo sabe, yo sí lo sé. Tantos años que le fui infiel, por muchas veces le fui infiel, y esa culpa no me la puedo quitar. Qué triste es cargar con la culpa de una mala decisión, la culpa de haber hecho algo que quizás no va con la voluntad de Dios. Eso Dios lo quita. Pero no solamente eso, Dios nos limpia. Y eso es maravilloso, porque cada vez que nos acercamos a Él, la palabra del Señor dice: venid a mí, hagamos cuentas. Si tus pecados, ¿qué son? Son rojos, son como el carmesí, venga, yo se los voy a limpiar y los voy a dejar blancos. Y hace una comparación como la nieve. Los voy a limpiar, te voy a reparar, te voy a hacer una nueva criatura. El texto bíblico dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Primera de Juan, capítulo 1. Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos. Quita la culpa y nos limpia. Y hay una historia bíblica que aquí encontramos en la palabra del Señor. En el capítulo 2 de Marcos, dice la palabra del Señor, capítulo 2 de Marcos, dice que cuando Jesús llegó a Capernaum, noten ustedes lo que dice: llegó a Capernaum e inmediatamente comenzó a seguirle una gran multitud. Jesús estaba en una casa y allí 4 hombres traían a un paralítico, un hombre que tenía una necesidad, estaba enfermo, pero Jesús
En apariencia del ser humano, lo que aquel hombre necesitaba era sanidad física. Pero Jesús, que conoce el corazón, sabía lo que aquel hombre necesitaba. No solamente necesitaba una reparación física, no solamente necesitaba recuperar lo que antes posiblemente él hacía. Jesús sabía que aquel hombre tenía algo aquí adentro que tenía que reparar. Él sí lo sabía, posiblemente sus amigos no. Dice la palabra del Señor que entonces aquellos 4 hombres tomaron a su amigo e intentaron acercarse donde estaba Jesús. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que no podían acercarse porque era tal la multitud que les imposibilitaba acercarse. No podían acercarse. Había una gran limitación, mucha gente que estaba ahí sentada. Es más, la palabra del Señor dice que no solamente gente del pueblo, allí también había algunos escribas. El capítulo 2, versículo 6 dice que habían unos escribas que estaban ahí también sentados. Y dice la palabra del Señor que aquellos hombres idearon un plan. Hey, yo me imagino conversando, ¿por qué no hacemos algo? Ya que no podemos llegar por la puerta, ¿por qué no hacemos algo triunfal y lo bajamos por el techo? ¿Se imaginan ustedes? Nosotros ahí, Rigo, subiendo allá, por ahí, bajando a alguien por ahí, por el techo acá, con unas cuerdas. No sé cómo lo pensaron, pero dijeron, bueno, vamos a agarrarlo, quitamos allá el techo, lo que hay allá, y lo vamos a comenzar a bajar para calcular exactamente donde estaba Jesús. Porque allí lo bajaron donde estaba Jesús. Y cuando lo bajaron, Jesús se queda mirando a aquel hombre, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Capítulo 2, versículo 5 le dijo, hijo, has sido sanado. ¿Le dijo eso? ¿Sabe qué le dijo? No, tu fe tampoco. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero vea qué interesante, porque aquí ahora que le estoy diciendo, Esther, Jesús, de hecho la Biblia no dice que este hombre tenía fe. Jesús dice, el texto dice que Jesús vio la fe de sus 4 amigos. O sea, Jesús honró la fe de sus amigos. No tenía que ver con la fe de él. Estaba honrando la fe de sus amigos. Por eso tenemos que orar los unos por los otros, porque Dios honra la fe de las personas. Y entonces aquí la Biblia dice que Jesús se le quedó mirando y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dio sanidad, no le dijo levántate. No, lo primero que hizo fue reparar su espíritu, limpiarlo, quitarle la culpa. Jesús sabía qué era lo que había pasado con aquel hombre. Jesús conocía la historia de aquel hombre. Jesús conocía por qué ese hombre estaba así. Él lo sabía. Por eso Jesús conocía que ese hombre necesitaba ser perdonado. El peso de la culpa posiblemente lo tenía así, porque cuando uno vive con culpa uno se enferma. Y ahí dice la palabra que por supuesto aquellos escribas comenzaron a cuestionar y a decir, pero ¿quién es este que está blasfemando? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y esos escribas que estaban ahí no eran cualquier cosa, porque los escribas eran académicos, de hecho eran como abogados, eran los especialistas de la ley, eran los que escribían, los copistas que escribían los manuscritos de la Biblia. De hecho, ellos escribían, iban contando letra por letra la división, la separación que había entre letras, porque tenía que ser todo perfecto. O sea, eran conocedores de la palabra, pero no sabían que al frente estaba el dador de la vida, que era Jesús. Qué triste la experiencia del ser humano, ¿verdad? A veces la palabra mata, ¿no? No tenemos una experiencia viva, real. Y aquellos escribas que eran conocedores, eran muy respetados porque eran maestros, enseñaban, eran juristas, eran los secretarios del Estado, tenían un gran reconocimiento. No sabían que estaban frente al dador de la vida. Estaban allí. Y cuando Jesús les dijo eso, Jesús, que conoce el corazón de la gente y sabía lo que esos hombres estaban hablando, les dijo, ¿qué es más fácil? Decir,
¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Y Jesús dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Y le dijo a aquel hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice el texto bíblico, aquel hombre tomó su lecho y comenzó a caminar. Y la gente quedó asombrada. Todos quedaron asombrados y dijeron, nunca antes habíamos visto tal cosa, tal manifestación, porque ese es el amor de Dios. Dios nos restaura. Dios quiere de verdad restaurar nuestras vidas, nuestros corazones. A pesar de nuestra condición, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Siempre hay oportunidad con un Dios misericordioso. Dios quiere renovar nuestras vidas. Dios quiere quitar el peso de la culpa y quiere limpiar nuestros pecados. Pidámosle a ese Dios maravilloso que no solamente haga un milagro en nuestra vida física, sino que intervenga en nuestra vida espiritual, que nos permita crecer, que nos permita restaurar, que nos permita ser cada día más semejantes a Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en esta noche con un canto especial